Muy buenas tardes, hermanos y amigos. En esta tarde vamos a dar un tema muy especial que se llama el nuevo nacimiento. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde no quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. ¿Cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre, te damos las gracias porque nos permites estar, Señor, escuchando esta palabra y escudriñando tus escrituras sagradas. Te pedimos sabiduría, Señor, para entender. Muchas gracias, que tu palabra quebrante los corazones en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra de Dios nos cuenta una historia donde uno de los principales estudiosos de la ley, llamado Nicodemo, viene a Cristo de noche y se le acerca diciéndole, preguntándole qué es lo que él tenía que hacer para obtener esa vida eterna. De lo cual Jesús le responde que debía nacer de nuevo. Él no entendió este mensaje. Dice: ¿cómo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Jesús le dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Y este Nicodemo, a pesar de que era un estudioso de la ley, no entendía lo que era
nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Para entrar al reino de Dios se necesita nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. Cuando nosotros creemos en Jesús, el Hijo de Dios, y hay una transformación dentro de nosotros. Nuestro cuerpo físico tal vez sigue igual aparentemente y no sufrimos una transformación, pero dentro de nuestro ser, de nuestro hombre interior, como lo dijo Pablo, pasa algo. En nuestro espíritu sucede algo sobrenatural, algo distinto, algo especial, que es el nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento nos hace ser hijos de Dios. Nosotros nacemos, todo el mundo nacemos en muerte espiritual. Andamos en el mundo, caminamos, cuando vamos en las plazas, cuando vamos en la calle, vemos hombres y mujeres vivos, pero realmente muchos de ellos, si no es que la mayoría de ellos, están muertos en vida. Son muertos vivientes. Ellos caminan, ellos hablan igual que nosotros, pero son personas muertas. Son personas que solamente han nacido una vez en la carne, así como todo ser humano nace. Pero Cristo dice que es necesario nacer de nuevo para alcanzar la vida eterna. La vida eterna para entrar al reino de Dios. El reino de Dios no se alcanza con dinero, no se alcanza con buenas obras, no se alcanza con méritos humanos. El mundo terrenal está lleno de religiones, de muchas religiones, porque en el hombre hay algo dentro de su corazón que le hace, hay una gran cantidad de seres humanos en este mundo que sus pensamientos, que en su corazón saben que necesitan algo que no pueden obtener con los bienes materiales, algo que no pueden obtener con el dinero, con la fama, con una mujer, con nada, ni con los hijos. Y esto es el nuevo nacimiento. Todo ser humano necesita un nuevo nacimiento para entrar en la gloria de Dios. Allá no entra la inmundicia. Cuando Jesucristo iba a irse al cielo nuevamente, Él le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, que cuando Él se fuera, descendería el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora Él es el que está con nosotros. Y cuando una persona se convierte al Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo lo sella, el Espíritu Santo le da nuevo nacimiento, el Espíritu Santo lo bautiza para ser parte de los hijos de Dios, de los nuevos nacidos, de los que vamos a ir un día a la presencia de Dios. Este nuevo nacimiento solo lo da Cristo, solo lo da Dios gratuitamente para todo aquel que en Él crea. Dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Toda persona, todo ser humano necesita un nuevo nacimiento para entrar a la gloria de Dios y para no ser condenado. Dice la Biblia que está establecido para el hombre nacer una sola vez y después de eso el juicio de Dios.
Todo ser humano necesita un nuevo nacimiento. Todo ser humano necesita ser salvo del juicio, ser condenado. Dice la Biblia, el que en él cree no es condenado. Y el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice la Biblia en el verso 19, dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es esta condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando Cristo viene y toca la puerta de cualquier ser humano y este ser humano endurece su corazón, es porque ama sus obras malvadas. Por ejemplo, hoy en día se oye mucho está mucho este seguimiento lésbico gay. Muchas personas dicen que nosotros los cristianos o que odiamos a las personas gays, pero en realidad Dios es el que va a juzgarlos y nosotros no nos queda más que darles el mensaje de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios está airado con el impío todos los días. Todos los días está airado contra el impío. Y esta forma de vivir es un pecado, como cualquier otro pecado. Y estas personas tendrían que venir a los pies de Cristo y nacer de nuevo. Estas personas, su ideología es que ellos piensan que son mujeres o son hombres en cuerpos distintos. Por ejemplo, un hombre en el cuerpo de una mujer y una mujer en el cuerpo de un hombre. Pero realmente es porque están muertos espiritualmente y necesitan el nuevo nacimiento que es en Cristo, que los va a hacer cambiar de parecer. Así como el ladrón deja de hurtar y así como el mentiroso deja de mentir, así estas personas necesitan nacer de nuevo para ser nuevas criaturas en Cristo, para buenas obras, así como lo dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 3:10? Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y el 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo que queda bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras, como lo dije anteriormente, por las obras nadie va a ser salvo. Hay miles de religiones y todas estas religiones buscan una salvación. En sus conocimientos, en sus corazones, en su intelecto, en su propio creer, buscan que la salvación la obtendrán por ser buenas personas. Hay religiones donde hay muchas obras, hay religiones donde se desgarran la piel, hay religiones donde se van, hacen sacrificios, se van de rodillas quién sabe de cuántos kilómetros a un lugar determinado, y ellos piensan que por esas obras van a alcanzar algo, van a alcanzar la salvación, es bueno hacer buenas obras, pero las obras no dan
la salvación. Las buenas obras, o por ejemplo, en otras religiones, el donar millones, miles de dólares a a los pobres, a instituciones, piensan que ya se van a ganar el cielo. Muchos hermanos piensan que por diezmar y ofrendar ya están bien delante de Dios. Y eso no es verdad. Viven engañados, aunque tienen conocimiento de la palabra. Pero ¿por qué siguen viviendo así? Es porque no escudriñan la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos dice que por gracia somos salvos. Por la gracia de Dios dice que envió a su Hijo para que en él todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es gracia. Dios es salvador por naturaleza. Él no quiere que nosotros queramos comprar la salvación, ni con obras, ni con dinero, ni con ciertas cosas que muchos hacen. Vamos al libro de Isaías, capítulo 55, verso 1. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas; a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dice la Biblia que Dios nos hace un llamado a todos. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Dice la Biblia que un día Jesús se encontró con una mujer samaritana en un pozo. Y esta mujer estaba sacando agua. Jesús le pide un poco de esa agua. Y le dice la mujer, y Jesús le dice, la mujer le dice a Jesús que cómo siendo judío le habla, ya que no se llevaban bien con los samaritanos. Y Jesús le dice: si supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él que te diera. Esa mujer no entiende lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El agua física, los bienes físicos, los bienes materiales, tal vez la riqueza, tal vez la fama, volverá a tener sed. Pero dice: mas el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna, que brote el agua como ríos para vida eterna. Esto es lo que quiere Dios para sus escogidos, para los que ya creemos y para los que aún están por creer en Él, por creer en el Evangelio de la paz. Nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el que necesitamos, el que necesita todo ser humano. Aunque lamentablemente no todos van a tener esa dicha del nuevo nacimiento. Y no es porque Dios sea malo, porque aquí la Biblia lo dice, que rechazan la luz, rechazan a Jesús, rechazan la verdad, porque sus obras son malas. Este movimiento lésbico-gay, yo me doy cuenta que va acompañado del ateísmo. Yo he conocido o he sabido, he visto en la tele, en ciertos programas, hasta de historiadores, de hombres de la historia, ateos, que han terminado siendo gays, siendo homosexuales, y he conocido, por ejemplo, he sabido de lesbianas, bueno, este movimiento que va, curiosamente va acompañado de el ateísmo. A lo mejor no todos, a lo mejor puede haber algún homosexual que crea en Dios,
que diga, me cae bien Dios, yo no tengo nada contra Dios. Dios me ama, Dios me quiere, pero hay muchos que se consideran ateos, que rechazan la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto el hombre? Porque sus obras son malas. El pecado nos separa de Dios. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. Las obras malas nos separan de Dios. Por eso rechazan la luz. Por eso rechazan al dador de la vida. Rechazan a Cristo. Rechazan su palabra. Rechazan el nuevo nacimiento. Rechazan el reino. Y solamente están reservados para el juicio, para la condenación. Porque un día Dios va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen su justicia con injusticia la verdad, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su negro corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, en él que es el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, aquí vemos que la ira de Dios se revela contra el hombre natural, contra el hombre carnal, contra el hombre que no ha nacido de nuevo, contra el hombre que es impiedoso, que es injusto. Y no quiero decir que con esto
nosotros los santos de Dios, seamos personas perfectas, ¿no? Tenemos luchas. La Biblia declara que Dios, Jesús, nos ha hecho libres, que Dios nos ha hecho libres por medio de su Hijo y que nos ha dado el poder para vencer todas estas tentaciones, para vencer el pecado. Porque dice la Biblia que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Entonces Cristo nos ha dado esa salvación, ese nuevo nacimiento y ese poder para vencer el pecado. Nuestro espíritu nace de nuevo. Nuestra simiente, la simiente de Dios está en nosotros. Por eso seremos salvos de la ira. Seremos salvos del juicio porque somos justificados por medio de Él, por medio de su sangre, por medio de la fe en Cristo Jesús. Somos nacidos de nuevo. Dijo Jesús, nacer del agua, nacer del Espíritu. El agua es la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da el nuevo nacimiento. Vamos a hacer una oración. Si tú que me estás escuchando no has nacido de nuevo, pídale a Dios que te dé ese nuevo nacimiento. Cree en Jesús. Él te ama y te da una oportunidad de que no solamente seas un iluminado, sino que también seas parte del reino de Dios, del nuevo hombre. Que ya no seas un muerto viviente en el mundo, sino que seas un nacido de nuevo para la gloria de Dios, un hijo de Dios. Antes de nacer de nuevo solamente somos criaturas de Dios, creaciones de Dios, pero después del nuevo nacimiento somos hechos hijos de Dios. Como lo dice San Juan 1:11, dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor y Padre, en esta hora te damos gracias porque eres bueno. Señor, a todo aquel que ha escuchado este mensaje, te pido, Señor, que toques su corazón, que tengas misericordia de él, Señor, o de ella, Padre, y que le hagas entender que tú eres el único camino y que tú eres el único que da el nuevo nacimiento. No nosotros, no nuestras obras, sino tú por tu gracia, Padre, que somos hechos en ti, Señor, para buenas obras, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, toca los corazones, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendito eres por los siglos de los siglos. Amamos tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Líbranos, Señor, de las acechanzas del maligno, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Te damos la gloria y te damos la honra, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Pon tu bendita simiente en cualquiera, Señor, que ha creído en tu nombre. Por favor, conforme a tu voluntad, bendito Dios. Gracias. Amén.